A continuación vamos a hablar entonces de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Este sería el proceso de catabolismo de los ácidos grasos, es decir, la manera en cómo nuestras células, específicamente las mitocondrias, utilizan a los ácidos grasos para a partir de ellos pues obtener energía. Recordemos que la fuente de energía como tal de nuestras células es principalmente la glucosa. Sin embargo, hay muchos estados, como por ejemplo los estados de inanición, de ayuno, en donde la falta de glucosa, en ausencia o en la falta de glucosa, los ácidos grasos son más bien utilizados. Eso también está controlado por hormonas, por ejemplo, por la hormona del crecimiento, también por el cortisol, que favorecen sobre todo a que se utilicen ácidos grasos por nuestras células en vez de la glucosa, que es la fuente de energía primordial que tienen nuestras células. Entonces, vamos a hablar de este proceso. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este proceso ocurre en la mitocondria. Ya vimos en el anterior video que necesitamos acilcoenzima A, que no es más que el ácido graso del que estemos hablando unido a una molécula de CoA. Y ya vimos que así es como el ácido graso se encuentra activado y por una serie de reacciones químicas ya vimos cómo el acilcoenzima A ingresó a la mitocondria, donde justamente se da la beta-oxidación. ¿Cuáles van a ser los productos de la beta-oxidación? En primer lugar, hay que tener en cuenta que en un ácido graso, el proceso de beta-oxidación va a darse algunas veces, es decir, va a experimentar varias vueltas a lo largo de este proceso. Entonces, en cada vuelta de la beta-oxidación de un ácido graso, se va a producir una molécula de NAD reducido, una molécula de FAD reducido, perdón, aquí es una molécula, me equivoqué en este número, una molécula de FAD reducido y 2 átomos de carbono van a salir en cada vuelta de la beta-oxidación de un ácido graso. Y esos 2 átomos de carbono forman una molécula de acetilcoenzima A. Así que en cada vuelta se produce una molécula de acetilcoenzima A partir de 2 átomos de carbono de ese ácido graso. Entonces, al final de una vuelta de la beta-oxidación de los ácidos grasos, voy a tener un ácido graso con 2 carbonos menos, porque esos se están utilizando para producir una molécula de acetilcoenzima A. Eso es justamente lo que se está expresando aquí. Y aquí podemos visualizar los 4 pasos o 4 fases fundamentales de la beta-oxidación. Deshidrogenación, hidratación, otra deshidrogenación y ruptura. Esto es una vuelta de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Entonces, miren aquí. Aquí tenemos a la molécula de acilcoenzima A. Es un ácido graso unido a una molécula de coenzima A. Tiene un número de carbonos que pues sabremos al recibir el nombre del ácido graso. Por ejemplo, el palmitoil que va a tener 16 carbonos. Y así hay diferentes ácidos grasos con diferente número de carbonos. El ácido graso se encuentra activado en la mitocondria y pasa por el proceso de deshidrogenación. Este proceso de deshidrogenación forma el FAD reducido que les mencioné. Es solamente uno. Luego pasa por un proceso de hidratación, como podemos ver aquí. Luego por un proceso de deshidrogenación que forma el NAD reducido, que les hablé que se producen. Y el último proceso es la ruptura, en donde simplemente vamos a obtener 2 moléculas. La molécula de acilcoenzima A con 2 carbonos menos, como les mencioné, y obviamente la molécula de acetilcoenzima A que se forma a partir de esos 2 átomos de carbono que le restamos al ácido graso inicial. Entonces, si tuvimos un ácido graso de 16 carbonos, en una vuelta tendremos ahora un ácido graso de 14 carbonos. Y este ácido graso debe volver a otra vuelta, es decir, otra deshidrogenación, hidratación, deshidrogenación y ruptura. Y luego vamos a obtener un ácido graso con 2 carbonos menos, es decir, ahora uno de 12 carbonos. Y así sucesivamente hasta que llegamos a un número específico que ya vamos a hablar más adelante. ¿Qué pasa con estos productos? Con la molécula de NAD reducido, con la molécula de FAD reducido y con la molécula de acetilcoenzima A. Ya sabemos que estas son coenzimas, son equivalentes reductores que van a la cadena del transporte electrónico, la cadena respiratoria,
Y por la fosforilación oxidativa producen energía. Ya sabemos que el FAD reducido equivale a 1.5 ATP y el NAD reducido a 2.5 ATP. ¿Y qué pasa con la molécula de acetilcoenzima A? Pues tiene varios destinos. Pero vamos a considerar únicamente el destino que tiene en el ciclo de Krebs. Recuerden que la acetilcoenzima A es la sustancia que se consume en cada vuelta del ciclo de Krebs y obviamente va a proporcionar energía mediante este proceso. Recuerden que un ciclo de Krebs, una vuelta del ciclo de Krebs producen 10 ATPs. Entonces, en resumen, la beta oxidación de los ácidos grasos sí produce energía porque es un proceso catabólico. Y a continuación vamos a explicarlo detalladamente. Entonces, el primer paso que les mencioné es que debe ocurrir una deshidrogenación. Entonces, tenemos aquí a la molécula de acilcoenzima A. ¿Cómo es esto? Aquí tenemos un ácido graso que vemos que tiene 16 carbonos y unido a una molécula de coenzima A. Se puede poner el nombre acilcoenzima A, lipoacilcoenzima A, o ya de manera directa ponemos el nombre del ácido graso que estamos hablando. Este es el palmitoil, entonces tiene sentido de que ponga palmitoil coenzima A. No es más que el ácido graso palmitoil unido a una molécula de coenzima A. Vemos todas sus características, el grupo carboxílico, los carbonos, alfa, beta. Entonces, algo que ya conocemos. Entonces, la molécula de acilcoenzima A pasa por un proceso de deshidrogenación, es decir, se oxida, pierde hidrógenos de su estructura. Y esos hidrógenos, ¿qué molécula lo va a recibir? Pues obviamente la coenzima, FAD. La molécula de FAD oxidado se reduce y forma una molécula de FAD reducido, que justamente es la que se produce en la beta oxidación de ácidos grasos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues obtenemos un compuesto químico que se conoce como enoilcoenzima A, que no es más que el mismo ácido graso con el mismo número de carbonos, pero la diferencia es que vamos a tener 2 hidrógenos menos, como se dan cuenta, justamente en el carbono alfa y en el carbono beta. En vez de tener 2 hidrógenos, se han quedado con 1, porque esos hidrógenos sirvieron para reducir a la molécula, a la coenzima FAD. Y si se dan cuenta, se formó entonces un doble enlace entre los carbonos alfa y beta. De manera que podemos decir que el enoilcoenzima A es un ácido graso insaturado. Ya vamos a ver qué pasa en los siguientes pasos. Lo importante es conocer que es un proceso de deshidrogenación que se forma la molécula de FAD reducido. ¿Qué enzima va a intervenir? Pues obviamente la acilcoenzima A deshidrogenasa, un proceso de deshidrogenación, oxidación prácticamente. El segundo paso es la hidratación que les mencioné. Facilito, simplemente se incorpora una molécula de agua a la estructura de enoilcoenzima A. ¿Dónde se incorpora? Pues justamente se incorpora en los carbonos alfa y beta. Aquí está el carbono alfa, con un hidrógeno se incorpora un átomo de hidrógeno más. Y el átomo de hidrógeno que me sobra y el oxígeno se incorporan al carbono beta. Y forman finalmente un compuesto químico que se conoce como beta-hidroxiacilcoenzima A. ¿Por qué se llama beta-hidroxi? Porque si ustedes se dan cuenta, en el carbono beta se ha formado o ahí contiene un grupo químico, que es el grupo hidroxilo, OH. Y como pueden ver, la incorporación de esta molécula ha prácticamente roto este doble enlace y ahora ya tenemos el ácido graso insaturado. Saturado. Tal y como era al principio, así es el palmitoil, un ácido graso saturado. En este proceso no se va a producir energía, FAD, NAD, nada. Solo se utiliza una molécula de agua, es un proceso de hidratación. Luego, el tercer paso, recuerden, es una deshidrogenación, al igual que el primer paso que les mencioné, solo que aquí los hidrógenos van a reducir a una molécula de NAD oxidado. Y así se produce el NAD reducido que les contaba que se produce en la beta oxidación. Entonces tenemos a la beta hidroxiacilcoenzima A. Se eliminan o salen de su estructura 2 hidrógenos. ¿De dónde? Específicamente del carbono beta. Se eliminan esos hidrógenos y ahora tenemos simplemente el carbono beta sin esos 2 hidrógenos y el resto sigue siendo lo mismo. Se obtuvo entonces de esa manera el NAD reducido
y que encima interviene en este proceso beta hidroxiacil deshidrogenasa. Es un proceso de deshidrogenación, oxidación. ¿Cómo se llama este último compuesto químico? Pues beta cetoacil coenzima A. Y por último, tenemos la última fase que es la ruptura. Tenemos aquí, miren, a beta cetoacil coenzima A. Y va a haber una ruptura de este compuesto químico, justo aquí, entre el carbono alfa y el carbono beta. Es por eso que la beta oxidación es un proceso en el que nos sirve mucho conocer cuál es el carbono alfa, cuál es el carbono beta, ya que de eso se trata el nombre. ¿Qué compuesto químico permite esta ruptura? Una molécula de coenzima A. Recuerden que esto se encuentra en la mitocondria, en el citoplasma de las células, se encuentra abundante ahí. Entonces se utiliza una molécula para romper la estructura de este compuesto químico y obtenemos de esa manera dos compuestos químicos diferentes. Uno, pues va a ser el mismo ácido graso, solo que con dos carbonos menos, que sería todo lo que está de aquí hacia la izquierda. Todo esto de aquí, obviamente, se incorpora una molécula de coenzima A en esta estructura. Entonces tenemos un acilcoenzima A. ¿Cuál es la diferencia de este acilcoenzima A con el inicial? Con el palmitoilcoenzima A, que va a tener dos carbonos menos. ¿Y esos dos carbonos qué forman? Una molécula de acetilcoenzima A, que es todo lo que está del carbono alfa hacia la derecha, que contiene este grupo, este carbono carboxílico. Mire, se forma entonces un acetilcoenzima A con sus dos carbonos y la otra molécula pues es acilcoenzima A con dos carbonos menos. Este proceso de ruptura se da por la beta cetotiolasa, utilizando, recuerden, una molécula de coenzima A. Ahora, ¿qué es lo que pasa entonces con estos productos? La molécula de acilcoenzima A con dos carbonos menos, es decir, 14 carbonos porque el inicial tenía 16 carbonos, tiene que darse otra vuelta por la beta oxidación y al final tendremos ahora un ácido graso de 12 carbonos, luego de 10 carbonos y cada vez dos carbonos menos. Y en cada vuelta se está produciendo una molécula de acetilcoenzima A, que ya sabemos que va para el ciclo de Krebs a producir energía. Este es entonces el proceso de beta oxidación de manera un poco más detallada. Pero ¿hasta qué tiene que darse este proceso? ¿Cuántas vueltas tiene que tener un ácido graso para ya acabarse su proceso de degradación? Entonces la pregunta es ¿hasta cuándo? Primero tenemos que considerar a las distintas clases de ácidos grasos que tenemos. Entonces, yo puedo tener un ácido graso saturado, es decir, con enlaces simples, y que tenga un número de carbonos par, como el palmitoil que hablábamos, 16 carbonos. Entonces, aquí tenemos, ya vimos que en una vuelta se va a obtener un ácido graso de 12 carbonos a partir de 16. En una tercera vuelta se va a obtener uno de 12 carbonos y así sucesivamente. Llega el PU y un ácido graso saturado y con número de carbonos par va a continuar con esas vueltas hasta que se obtiene un ácido graso de 4 carbonos. Cuando nosotros tenemos un acilcoenzima A con 4 carbonos, pues pasa por una nueva vuelta de la beta oxidación y en la última fase, en la fase de ruptura, donde entra una molécula de coenzima A, se va a escindir, se va a hacer la ruptura entre el carbono, recuerden, alfa y el carbono beta. ¿Qué es lo que se va a obtener? Pues se van a obtener dos moléculas de 2 carbonos, porque este es de 4 carbonos. Es decir, que se obtienen 2 moléculas de coenzima A. Entonces, cuando yo tengo un ácido graso de 4 carbonos en la fase de ruptura, en vez de producirse un acetil-CoA y otro acilcoenzima A, se producen simplemente 2 moléculas de acetilcoenzima A. Esa es la única diferencia del proceso de este ácido graso con respecto a los de 6, 8, 10, 12 carbonos. Entonces, conociendo estos detalles para este tipo de ácido graso, yo ya puedo hacer un conteo de la cantidad de energía que produce la beta oxidación de este tipo de ácido graso. Entonces, si yo quiero saber el número de acetilcoenzima A que se produce al degradar un ácido graso de un número de carbonos par, tengo que
dividir simplemente el número de carbonos para 2. Por ejemplo, 16 dividido para 2, 8. 8 acetilcoenzima A. Y si ustedes hacen el recuento, se van a dar cuenta que es así. Se hacen 6 vueltas hasta el punto en el que ya obtengo un ácido graso de 4 carbonos y en el último se producen 2 acetilcoenzima A más y entonces sumando da 8 acetilcoenzima A. Si no quiero hacer todo ese proceso, pues simplemente utilizo esta fórmula. Y para saber cuántos FAD reducidos o NAD reducidos se producen, tengo que igualmente dividir el número de carbonos del ácido graso para 2, pero restar 1. Porque en el ácido graso de 4 carbonos, se produce normalmente una molécula de FAD reducido y una de NAD reducido. Entonces, 16 para 2 menos 1, 7. 7 moléculas de FAD reducido y 7 de NAD reducido si tengo un ácido graso de 16 carbonos. Ya sabiendo cuáles son los productos de toda la beta-oxidación de un ácido graso de 16 carbonos, yo puedo saber cuánto me equivale esto energéticamente. Entonces se produjo 8 acetilcoenzima A, como ya vimos. Cada acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs y produce 10 ATPs. 8 por 10, 80 ATPs. Produje 7 moléculas de FAD reducido, van a la fosforilación oxidativa y equivalen a 1.5 ATP cada uno, multiplico. Y la molécula de NAD reducido, 2.5. Entonces sumo todo esto y me da un total de 108 ATPs. Sin embargo, recuerden que yo ocupé 2 ATPs para activar al ácido graso al inicio de todo este proceso. Entonces simplemente resto. Sería 108 menos 2. Y tenemos los 106 ATPs, que son la cantidad de energía que produce la beta-oxidación, el catabolismo de un ácido graso de 16 carbonos. Es un ácido graso saturado, enlaces simples y tiene un número de carbonos par, como la gran mayoría de ácidos grasos que consumimos en nuestra dieta. Pero también podrían decirnos que hagamos el recuento de qué es lo que se obtiene en el catabolismo de un ácido graso saturado, pero con un número de carbonos impar. Por ejemplo, uno de 13 carbonos. Entonces, a la final, este va a quedar como un ácido graso de 5 carbonos, hasta 5 carbonos, ya no 4, hasta 5 carbonos, hasta ahí se queda. Y en el último proceso tenemos a este acilcoenzima A de 5 carbonos, que en la fase de ruptura, es decir, cuando ingresa una molécula de CoA, va a escindir o a dividir esta molécula. Obviamente una va a tener 2 carbonos y la otra 3 carbonos. La de 2 carbonos, un acetilcoenzima A. Y el de 3 carbonos, pues es este compuesto químico que se conoce como propionilcoenzima A. Este propionilcoenzima A, como ustedes pueden ver aquí, pasa por una serie de reacciones químicas que finalmente lo convierten en succinilcoenzima A. Y ese es un compuesto químico conocido. Este es un intermediario del ciclo de Krebs, entonces se va al ciclo de Krebs y también ayuda a este proceso químico. Entonces, como pueden ver, para ese tipo de ácido graso, en el último ácido graso, que es de 5 carbonos, en la fase de ruptura, no se van a producir 2 acetilcoenzima, sino que solamente uno. Es por eso que se van a producir un acetilcoenzima A menos en un ácido graso saturado y con número de carbonos impar en relación con un número de carbonos par. Por esta característica del ácido graso de 5 carbonos. Entonces ahí yo tendría, para obtener el número de acetilcoenzima que se produce, dividir el número de carbonos de ese ácido graso para 2 y restarle 1. Por ejemplo, 13 para 2 es 6.5 y le resto 1, entonces sería 5.5 ATPs aproximadamente. Y en el caso del el número de FAD o NAD reducido que se produce, esto no hay una diferencia. Igualmente sería aquí dividir para 2 el número de carbonos y restar 1 igual. Solamente la diferencia es en el último ácido graso que tenemos, ya que al ser de 5 carbonos va a escindirse en uno de 2 carbonos y en otro de 3 carbonos. Solo un acetilcoenzima, ya no 2 como en el anterior. Entonces, hasta ahorita podemos sacar la conclusión que la beta-oxidación de un ácido graso saturado y con número de carbonos par
produce un poco más de energía que la beta oxidación de un ácido graso con número de carbonos impar. Ya que se produce al menos un acetilcoenzima A menos por esta característica que ya les mencioné. Ahora, ¿qué pasaría con un ácido graso insaturado? Pues también tenemos que considerar si tiene un número de carbono par, si tiene un número de carbono impar y pues utilizamos las mismas fórmulas y la misma lógica. Pero ¿qué pasa con esos dobles enlaces? Lo primero que debe pasar es que justamente debe ingresar hidrógenos, un proceso de hidrogenación. ¿Para qué? Para saturar a este enlace doble y así eliminar el doble enlace. Es como si los hidrógenos se colocan entonces en la estructura, en los carbonos de este doble enlace y así pues se elimina este doble enlace y queda como un enlace simple. Lo importante es reconocer que los hidrógenos se van a utilizar a partir de un NAD fosforado reducido. Entonces, por cada doble enlace que tenga este ácido graso insaturado, van a utilizarse un NAD fosforado reducido para hidrogenar a este doble enlace y así eliminarlo. Entonces podemos nosotros hacer el recuento igualmente del ácido graso, la beta oxidación, pero al final yo tengo que restar un NAD fosforado reducido por cuántos dobles enlaces haya tenido el ácido graso insaturado. Entonces tengo que restar porque estos estoy invirtiendo para previamente romper ese doble enlace y luego ya continúa el proceso tal y como lo mencioné. Entonces queda demostrado que un ácido graso saturado con un número de carbono par en su catabolismo, en su beta oxidación, sí que producen más energía que un ácido graso insaturado por el hecho de que no se van a utilizar NAD fosforado reducido, solamente se producen. Y también recuerden que el ácido graso saturado con número de carbonos par produce un poco más de energía que el que tiene un número de carbonos impar, por el hecho de que en el último ácido graso de 4 carbonos se van a producir 2 acetilcoenzimas en vez de 1. Este entonces es el proceso de beta oxidación. Y analizando ya todo eso paso por paso, nosotros podemos explicar esta imagen que puede ser más compleja. Aquí se está visualizando esto como si fuese un ciclo, pero si se dan cuenta, no es un ciclo porque no hay una sustancia regenerante, una sustancia que se consuma, que se produzca constantemente, no. Es un proceso que termina en el punto en el que tengo o un ácido graso de 4 carbonos o un ácido graso de 5 carbonos, dependiendo del número de carbonos, sea par o impar. Entonces llega un fin. Pero lo importante es tener en cuenta todos los pasos que hemos hablado. Entonces el primer paso es la activación, claro. El ácido graso ya ingresó a la célula, se une a una molécula de coenzima A, forma acilcoenzima A. Aquí lo que podríamos agregar es ese paso en el que la acilcoenzima A tiene que formar un compuesto intermedio, acilcarnitina, para que así pueda ingresar a la mitocondria y luego volver a convertirse en acilcoenzima A, que es lo que necesito. Pero ya sabemos que esto es como que es lo que pasaría aquí. Ya tenemos acilcoenzima A en la mitocondria. ¿Cuál es el primer paso? Deshidrogenación. Se pierden 2 hidrógenos que van a reducir al FAD oxidado. Se produce el FAD reducido de esta beta oxidación, de esta vuelta. Se forma entonces enoilcoenzima A. Enoilcoenzima A sufre un proceso de hidratación. Se incorpora una molécula de agua. Recuerden que esto rompía el enlace doble que tenía este compuesto químico. Y ya tengo el compuesto de beta hidroxiacilcoenzima A. Recuerden porque en el carbono beta había un grupo hidroxilo. Este pasa por un proceso de deshidrogenación. Entonces vamos a reducir a la molécula de NAD oxidado y se obtiene el NAD reducido. Y este compuesto químico va a formar a beta-cetacilcoenzima A. Y finalmente tenemos la fase de tiólisis o la fase de ruptura. ¿Por qué le ponen tiólisis? Porque recuerden que la molécula de coenzima A tiene un grupo tiol, grupo SH, entonces tiene sentido que sea tiólisis, porque es la molécula de coenzima A la que rompe prácticamente a este compuesto químico. Lo rompe, lo escinde en 2 compuestos. Uno que va a ser una molécula de acetilcoenzima A con 2 carbonos
y otro que va a ser una acetilcoenzima A con 2 carbonos menos, como pueden visualizar aquí. Y eso es lo que se produce, como dije, en una vuelta de la beta oxidación. FAD reducido, NAD reducido y un ácido graso, un acetilcoenzima A y un ácido graso con 2 carbonos menos. Ya sabemos hasta dónde debe parar este proceso y cómo puedo saber lo que esto representa energéticamente. Recuerden restar siempre 2 ATPs porque eso es lo que se invierte en este proceso. Al activar en esta parte el ácido graso, al formar acetilcoenzima A. Esto es entonces la beta oxidación.